El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús llegó a Betania, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a dar el pésame a Marta y María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Palabra del Señor. La Iglesia hoy nos propone o nos permite escoger las lecturas de la celebración que vamos a vivir. Nos da 3 modelos. Uno de ellos es el tercero, el que hoy estamos tomando, que contiene la lectura del libro de los Macabeos. ¿Y por qué escogí esa tercera propuesta, queridos hermanos? Es que conmemoramos a los fieles difuntos. Y cuando mencionamos difuntos, inmediatamente está ligado al difunto la muerte. Para ser difunto hay que morir. Y me parece bonito porque nuestros hermanos esperados en la fe nos critican mucho por la celebración de hoy, que no debíamos de celebrar muertos, que ya los muertos están y bueno, con cualquier cantidad de situación. Y que en la Biblia en ningún momento se habla de los muertos. Y a mí me duele mucho eso porque veo cómo a ellos los van adoctrinando en 2, 3, 4 versículos del Primer Testamento o Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento o Segundo Testamento. Y con eso comienzan ellos su caminar. Yo no voy a decir que haya algunos que no sean estudiosos y juiciosos. No, hay algunos que sí lo hacen. Pero en la mayoría de los casos se aprenden unos textos bíblicos con los cuales ellos tratan de sobresalir y ponerse por encima de la Iglesia Católica, de la cual han bebido. La palabra de Dios fue traducida por la Iglesia Católica, por San Jerónimo, y de ahí es que ellos han tomado los textos bíblicos para ellos hacer formación, su manejo y su acomodación. Nosotros no hemos acomodado absolutamente nada, aunque en el momento de la traducción se haya prestado para algunas confusiones. Y me parece muy bonito que sean los textos bíblicos del Primer Testamento que nos estén recordando a nosotros que desde el tiempo de los Macabeos, 130 años,
a 126 años antes de nuestro Señor Jesucristo, ya habían unas personitas que tenían conciencia de que había que orar por los hermanos muertos, que había que orar por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio, que había que ofrecer sacrificios para que los pecados de quienes habían muerto fueran perdonados y ellos pudieran ir al reino de los cielos. Eso a mí me parece muy bonito, queridos hermanos, y por eso escogía ese texto bíblico. Dice: hermoso y noble gesto realizado con el pensamiento puesto en la resurrección. Lo que hacía en su momento Judas Macabeo. Recordemos que fue una familia muy sobresaliente en su momento, pero no en riqueza, sino en espiritualidad y en entrega a Dios. Toda una familia que fue llevada al suplicio y al martirio por el rey del momento, porque les pedía que adoraran otros dioses y ellos no lo quisieron hacer. Entonces, hoy vemos cómo Judas Macabeo recolecta entre sus hombres 2,000 dracmas y las envió a Jerusalén para que ofrecieran un sacrificio por el pecado, después de que muchos soldados cayeron en batalla por ellos. Entonces, queridos hermanos, para que no nos dejemos de pronto confundir por ahí con situaciones que nada tienen que ver. Eso en la primera lectura. Hoy la iglesia nos permite celebrar 2 lecturas o leer. Y en el Salmo es supremamente bonito, desde el estribillo que nosotros damos como respuesta, y cada uno de los versos es bastante contundente en la apreciación de la muerte y de la gracia de Dios, donde el ser humano le pide que por favor nos lleve al reino de los cielos. Desde lo hondo a ti grito, Señor, desde lo hondo. Parece como que en continuación con la lectura de los Macabeos, desde lo más hondo del estado del alma, porque en esos momentos no había sido llevado ningún ser humano al reino de los cielos, porque Cristo Jesús todavía no nos había venido a ofrecer su salvación, todavía no había pagado por nosotros. Entonces esas almas iban arrebatadas por Satanás al infierno, y por eso es que el Señor Jesús, en los 3 días de silencio, viernes, viernes y sábado santo, y en el domingo el Señor resucita, sacando de allí también a las almas de los justos, queridos hermanos. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de la súplica mía. Y es, queridos hermanos, o sea, la súplica de las almas que están en el purgatorio, pero la súplica de nosotros que estamos en la iglesia militante, también suplicando para que un día seamos sacados de acá, podamos ir al encuentro con Dios, que es nuestro anhelo, reunirnos un día con el Creador. No es fácil, queridos hermanos, hablar de la muerte, y sobre todo cuando uno pues todavía no lo ha vivido en los seres queridos y en los seres que uno más ama. Pero con toda seguridad, lo que sí tenemos que decir es que usted puede llorar, no hay problema, pero lo que no puede es tirar la toalla y de pronto dejarte de llevar por el desánimo y el desconsuelo de la partida de los seres queridos y no querer vivir y no querer hacer absolutamente nada. No,
hay que sobreponernos a las dificultades, a las fragilidades de la vida, que como la muerte nos acechan todos los días, todos los días. Por eso es que nosotros debemos de estar siempre preparados, queridos hermanos. Pero a mí me parece muy importante que hoy, en el segundo texto bíblico que leemos en la segunda lectura, es el Señor Jesús, por medio del apóstol San Pablo a los romanos, quien nos da la certificación de que resucitaremos y que no morimos, que resucitamos para el Señor, que entregamos este cuerpo, que es materia y físicamente corruptible, pero que nuestra alma continuará el camino hacia el encuentro con el Señor. Nos dice el texto bíblico: si Cristo murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Hermoso, queridos hermanos, para que hoy, en esta conmemoración de los fieles difuntos, aquellos seres queridos que ya se han adelantado en este caminar, ya no están con nosotros, pues si los quieres llorar, llóralos, pero no te quedes toda la vida llorándolos, porque no hay necesidad. El Señor nos está diciendo que están con Él y que nosotros también un día iremos a disfrutar de la patria celestial, obviamente pasando por la iglesia purgante para llegar a la iglesia triunfante, la iglesia que está en el reino de los cielos, los santos. Si Cristo murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, ¿quién podrá separarnos de Cristo? ¿Quién podrá separarnos de Dios? ¿Quién podrá prohibirnos ir al reino de los cielos? Ni la muerte, dice el texto bíblico, ni la muerte. Para que hoy nosotros, queridos hermanos, nos llenemos de fe, de esperanza, de amor, de gozo, de alegría, de felicidad, que se nos han ido seres con toda seguridad. Un día también nos iremos nosotros. Por eso es que tenemos que estar atentos a cómo vivimos todos los días, mañana, tarde y noche, porque en cualquier momento llega el momento. Yo contaba con la muerte de un familiar, yo no contaba con la muerte de mi madre, de mi padre, de seres queridos, de un amigo, de un conocido. No lo esperaba, yo no lo esperaba, pero llegó. Y ante eso, ¿qué? Durante esta pandemia hemos visto que a nivel mundial se han ido personalidades y uno dice, ¿cuánta plata le meterían para que lo pudieran salvar? No lo pudieron salvar. No lo pudieron salvar. Hace poquito murió un senador republicano de los Estados Unidos. Había sido embajador, había sido todos los cargos habidos y por haber, había estado al frente del ejército, había estado en cualquier cantidad de cargos. Era lo más ilustrado que había en los Estados Unidos. Lo mató el coronavirus, hijos. ¿Cuánta plata tenía? ¿Cuánta plata invirtieron? No vale. Cuando llegue el momento, no tendremos, mejor dicho, para qué revolcarse. Cruce los brazos, encomiéndese al Señor, porque llegó el momento, y pídale perdón por las faltas y los pecados. Ojalá lo pudieras hacer antes en el sacramento de la confesión, para que ese momento te coja listo y preparado. Eso es lo que tenemos que hacer. Y en el texto bíblico del Evangelio, que también me llama mucho la atención, me parece muy bonito,
es el texto bíblico donde se nos menciona la muerte de Lázaro, el hermano de Marta y María, aquella familia querida que vivía en Betania y a donde el Señor iba a descansar o a pasar unos días con ellos. Y nos menciona el texto bíblico que Marta, cuando supo que venía el Señor Jesús, inmediatamente salió al encuentro a contarle lo que le había sucedido. No había WhatsApp, no había nada había en esos momentos. Entonces había que salir de una a encontrarse con el Señor, pues el hermano había muerto hacía 4 días. 4 días. Ella le dice, desesperadita, le dice al Señor, normal, como todo ser humano. Llevaba 4 días, tenía el duelo encima. Señor, mi hermano ha muerto. Y el que le dice, no, no te preocupes, tu hermano no ha muerto. Sí, Señor, lleva 4 días. El Señor hablándole de cosas trascendentales y ella hablándole de esta vida terrenal. No te preocupes, tu hermano resucitará. Sí, Señor, yo sé que va a resucitar el último día, pero yo lo quiero es ya. Él resucitará. El Señor hablándole de lo máximo, de la resurrección, del último día, y ella queriendo que lo resucite ya, ahí de una. Así somos nosotros, queridos hermanos. No dejamos, vean, nos aferramos tanto a los seres queridos que no los dejamos trascender. No los dejamos despegarse de este mundo y que vayan al encuentro glorioso con el Señor. Una psicóloga que caminaba muchísimo con el padre Gallo, el ex sacerdote, neuropsicóloga, ella decía, en algún momento me llamaron para ayudarle a una familia en una situación bastante complicada. Ellos tenían allí una mamá que se estaba muriendo, tenía una enfermedad terminal y pues los 8 hijos llamaron a la neuropsicóloga para que ella se encargara de preparar a la mamá para la muerte. Y entonces ella fue, se reunió con los 8 hijos, ellos le contaron, doctora, el problema es el siguiente. Mi mamá se está muriendo y ella no sabe. Y entonces nosotros queremos que usted nos colabore con eso. Se quedaron en la sala y la neuropsicóloga se fue al cuarto de atrás donde estaba la mamá muriendo. Se sienta, habla con ella, la señora tranquila, estaba serena, le dice la neuropsicóloga, ¿qué puedo hacer por ti? Y la señora le responde, doctora, mire, yo me estoy muriendo, mis hijos no saben, ayúdelos a ellos. Hijo, y ellos aferrados a que la mamá no se podía ir. Por eso necesitaban que una persona con una formación específica en el dolor y en la muerte les ayudara con la mamá para que ella pudiera dar ese paso. Hijos, no se necesita sino sentarse, mirarse a los ojos, darse uno cuenta de que llegó el final, de que uno se está muriendo y listo, y venga, cuadremos. Llámeme al sacerdote, yo me confieso, que me ponga los santos óleos, la unción de los enfermos y ya, déjenme ir. Y listo. Nosotros, queridos hermanos, yo recuerdo que ya eso como que no existe, pero antes las personas dizque penaban mucho antes de morirse. Y ese tránsito de esta vida a la eternidad era muy doloroso, pero porque no se elaboraban los duelos antes y porque no se preparaba la gente antes
y porque le tenían el pánico a la muerte. Cada vez se le tiene menos miedo a la muerte y eso está bien. Uno le tiene que tener respeto y uno tiene que tener conciencia y debe prepararse para vivir ese momento. Pero es el momento más hermoso después del nacimiento y el encuentro con el Señor, porque volveré a encontrarme con el Creador. Nunca vamos a estar completamente en paz, que es lo que buscamos toda la vida, hasta que no nos volvamos a reunir con quien nos creó. Mientras tanto, nada nos sacia, nada nos llena, todo nos falta y necesitamos es volver a encontrarnos con el Señor. Y nosotros llorando y sufriendo porque nuestros seres queridos se van a encontrar con el Señor. Es humano. Yo ya se los he dicho muchas veces. Cuando mi madre se muera, ustedes me van a ver llorar. Pero no la voy a llorar. Le he dicho a ella, yo no te voy a llorar. Te lloro ese día, de pronto 2 o 3. Pero de ahí en adelante, mamá, alegre, fiesta y baile. Has cumplido la meta, viejita. Pues, mi hijo, le dice la vieja, pues sí, mi hijo, ¿para qué tanta bobada? Y en realidad eso es. He tratado de prepararla y he tratado de decirle que viva en estado de gracia, que reciba su Santa Comunión, que esté listica. La llevé con la enfermedad a Medellín. Antes de venirme le dije, madre, te pongo los santos óleos. Yo caso me voy a morir. Yo, bueno, tranquila madre, no se preocupe, no hay ningún problema, está bien. Pero eso sí, madrecita, con mucho juicio, a portarse muy bien, a querer muy bien y muy especialmente todas las personitas que te atiendan y a continuar la vida. Eso es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos. Sentarnos y hablar en la casa y con los seres queridos de la muerte. No le tengamos miedo. Respetemos ese momento, sí, pero nos tenemos que preparar porque lo único que tenemos seguro después de que nacemos es que vamos a morir. Hoy, conmemorando a los fieles difuntos, oremos mucho por ellos, como hizo Judas Macabeo, ofrezcamos sacrificios por el perdón de sus pecados, para que el Señor lleve a muchas almas que están en el purgatorio y llevan muchos años allí al descanso eterno. Ofrezcamos sacrificios, obras de misericordia, oremos por ellos, mandemos a celebrar la Santa Eucaristía por ellos, para que el Señor nos ayude siempre. Cuando nosotros estemos allí, haya muchas personas que oren también por nuestro eterno descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.